Okay, can you hear me? ¿Me pueden escuchar, verdad? ¿Me pueden escuchar? Yes, teacher. Good Okay, evening. okay, good evening. Yes, of course, because I'm trying, especially with the audio, because the audio is having, was having some problems. Porque el audio el audio, perdón, estaba teniendo algunos problemas. Okay, welcome everyone. In this case, Robertina, Jason, and Darlene Frika. It's a big pleasure to have you in this Friday. Friday. So in this case, we're going to work several things. Vamos a trabajar algunas cosas related to unit number 3, about model number 3, acerca del módulo número 3. So we're going to make some conversations almost at the end of this English course. Vamos a tener unas cuantas partes de conversaciones about dealing with food. Remember, this week you are going to finish about that topic. Recuerden que ustedes van a terminar lo que es esa parte de dealing with food. Remember, in this week you're going to finish this model, this unit. En esta semana van a terminar esta unidad, lo que es este módulo about dealing with food, fitness, and technology. That is what you're going to do in this case. Today, I'm going to show you, I'm going to explain to you, especially the things what you're going to do in model number 3 about enjoying your vacation. Enjoying your vacation, it's the name of the new model that will begin on Monday. Hoy iniciamos, o el lunes van a iniciar lo que es el próximo módulo. That model has 2 units. Ese módulo tiene 2 unidades. But it's about enjoying your vacation. Enjoying your vacation. Disfrutando sus vacaciones. Today I'm gonna show you specific parts about simple past tense. En esa unidad se va a trabajar aspectos específicos con relación a lo que es la unidad, el pasado simple. Y eso lo vamos a ver hoy también, a reinforcement about this topic we've seen, or we saw in the previous book. Ese tópico lo vimos en lo que es en la unidad, en el libro pasado, lo que tuvieron conmigo, lo que es was in word, y en este nivel se repite, pero realmente con otros elementos, en lo que es en la unidad número 3. So pay attention to this part of the grammar. We're going to begin with that part of the grammar. Vamos a iniciar con esa parte de la gramática, giving you an explanation about it, dando una explicación en cuanto a eso, because the unit will be opened on Monday, of course, will be open on Monday. But even though you have tutorials about simple past tense, about how to make affirmative statements with was and where, and how to make questions with the auxiliary did. So, but it's really important to give you a reinforcement, especially today about these topics. Afterwards, guys, afterwards, after it explaining you, especially this part of the grammar, I will show you how to complete unit number 1 for model number 3, and afterwards at the end we're going to have some conversations about dealing with topics. Maybe some questions are repeated, quizás algunas preguntas yo la puse aquí repetitivas, but it's for you to be fluent in this topic. Es para que ustedes sean fluidos en ese tópico. Okay, guys, here we are. We're on the road. Estamos en el camino. So right now I'm going to turn off my camera. I'm going to turn off my camera to see you what's going on, especially in unit number, especially up to explain you about this part. Okay, hold on. My internet, I don't know what, my internet is having some problems. Mi internet está teniendo unos cuantos problemas. No sé qué está pasando. Y al día de mañana tendré que hacer un reporte como que está, it's running too slow. Está como muy lento. No sé qué ha pasado. Nunca está así. No sé si es un fallo que hay por el sector donde yo vivo, pero
Here we are. Okay, guys, in this case, this unit or this model that will begin on Monday, este módulo, vamos a ver, hold on. Give me a couple of minutes to see what happened. Un par de minutos, a ver, mire que se me puso la pantalla negra, vamos a ver. Okay. Here we are. That's very good. Okay, thanks God. Everything's already. In this case, pay attention to this part of the grammar. Presten atención esa parte de la gramática. I know some of you get some fundamentals, especially got some fundamentals about this grammar, but I need to give you that because it's part of this program. Yo sé que quizás algunos de ustedes tienen algún cierto fundamento con esta parte, ya que lo vimos, y algunos lo pueden tener, pero es necesario que yo dé esto porque es parte del programa de este curso, de esta unidad. Enjoy your vacation. Enjoy your vacation. It's the title of the next unit. So in this case, we have here was and were. So I'm going to give you several pauses. I'm going to make several stops. Voy a hacer varias paradas. By any chance you have any questions, por si casualidad tiene algunas preguntas. In this case, pay attention, guys. In this case, we have here was and were. Was and were. Was and were are the simple past of the verb to be. Recuerden algo que was and were es el pasado simple del verbo to be. Here we have the meaning of these words. Aquí tenemos el significado. Was, era o estaba. So pay attention, guys. Pay attention because it's really important, because maybe in one situation you want to express something in past, but you're not doing it in the right way. Quizás ustedes quieren expresar algo en pasado y no lo están haciendo de la manera precisa. So that's the reason simple past tense, it's an important topic for all of you, always. Siempre el pasado simple, cómo hacer preguntas en pasado simple es un tópico importante para ustedes resaltar. Why? Because maybe when you're settled down a conversation with any other person, maybe you, even though you've got the knowledge how to use it, but you don't use it the right way. Quizás ustedes en un momento determinado, cuando quieren entablar una conversación donde tengan que hablar de eventos pasados o situaciones pasadas como my last vacation, como mis vacaciones, sometimes for you don't have the quality or the skills for speaking about that. Quizás no tienen como la destreza, la competencia para hablar esas partes en pasado. Eso es muy importante, de hecho. Was, were, was, era o estaba. Were, eras, estabas, eran, estaban, éramos, estábamos. So, this meaning given, in this case, and the rest of the crew, given y a todos los que están aquí, el word has 6 meanings. El word tiene 6 significados. But, depending on the personal subjects or the proper nouns you're going to use in order to speak about. O sea, el word aquí tenemos 6 significados diferentes dependiendo del pronombre personal que usted vaya a utilizar. Okay, let's start from scratch. Vamos a iniciar desde el principio. I was, she was, it was, he was. So this is used especially with these personal subjects. Este was que está aquí, que estamos observando, se usa con estos pronombres personales. I, she, it, he. Pay attention to that. It's very simple. Es sencillo. Presten atención. I was, yo era, yo estaba. Teacher, but in this case we have 2 meanings. Why? Teacher, pero aquí nosotros tenemos 2 significados. ¿Y por qué? Remember,
Guys, remember Carmen, Darden, Frenchie, Gilbert, Miosotis, Robertina, and Jason that the verb to be has two meanings. Recuerden que el verbo to be tiene dos significados, ser o estar. I was, yo era, something that I usually did in the past, algo que usualmente yo hacía en el pasado. An occupation, una ocupación, an occupation, una ocupación. Estaba, especially where I was in a place, un lugar donde yo he estado, when I have been a place. So, yo era, yo estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, eso era, eso estaba, especially for things, para cosas. He was, él era, él estaba. So, in this case, here we are several examples. Several examples. I want you, in this case, that Frenchie Rojas. Frenchie, could you please read these two examples for us? I was a doctor. Okay, I'm here. I I was in New York. Excellent, Frenchie Rojas. That's right. Thank you very much. Muchas gracias, Frenchie. I was a doctor. Yo era un doctor. I was a doctor. Yo era un doctor. You see, an occupation, alguna ocupación que yo desempeñaba anteriormente o un oficio. I was in New York. Yo estaba en Nueva York. A place, un lugar. You see? So that's the reason I was means. Por eso es la razón que I was significa yo era, yo estaba. And it's the same thing for the rest of this part. Y es lo mismo para el resto de estas conjugaciones aquí. Remember, I use was just with I, she, it, and he. Simple y llanamente utilizo el was con estos cuatro pronombres. Estos cuatro pronombres. But in this case, maybe later, en ya gramáticas más avanzadas, para que usted vea cómo es la situación del inglés, en gramáticas avanzadas, esas cosas pueden cambiar, pero más avanzadas. Ahora no, ahora realmente usted utiliza el was para esas cuatro pronombres. Quizás se quedaron ustedes como así, teacher, que para gramáticas más avanzadas eso puede cambiar. Sí, porque cuando estamos utilizando lo que es cuando utilizamos suposiciones en inglés y utilizamos el if, que significa sí, una cláusula, pues las cosas cambian. Pero, como decía un anuncio, este no es el tema de esta clase, pero es importante que vayan teniendo ese enfoque, esa convicción. Okay, the next one, let's see, Robertina, could you please read the next example below here? Yes, teacher. Ah, Um, I was at the hospital. no, no, here, aquí. She was, esta oración. Ajá. One moment. Yes. I'm connected in my cell phone. Okay, okay. Take your time. She was my boss. Uh-huh. She she was in the supermarket. Excellent, Robertina. That's right. She was my boss and she was in the supermarket. So you see, she was my boss. Something she did or she was in the past. And she was, in this case, in the supermarket, especially we're talking about a place. The next example we have here is he was a bus driver. He was a bus driver. It's an occupation. He was, but not anymore. For example, he was a bus driver in 2015. But right now, in present, he's not anymore. So he was a bus driver. Or he was at the park. You see, he was at the park. He was a bus driver, an occupation. Él era una ocupación. He was at the park. Él estaba en el parque, a place. In this case, guys, we have here more examples. More examples because we use the personal subject it. It, especially in these situations. Utilizamos lo que es el pronombre it en estas situaciones, in these contexts, en estos contextos, in these statements, en estas oraciones. Darlene, here we are, please, baby. I want you to read these examples about it with was. Okay, perfect. The first, I was cool. It.
It Uh-huh. was cool. Yeah. It was raining. Yeah. It was good. It was great. It was hot. It was crowded. Excellent. Thank you very much, Jared. You see, so we have here examples, especially with the structure it plus was. It was cold. Because remember, I told you a few minutes ago that we only use was with these personal subjects with I, she, it, he. So you have written in this case, especially these examples. And here we have examples about the structured, the complement, or the preposition, the pronoun it plus was. Questions. How to make questions is very simple. ¿Cómo hacer las preguntas? Por ejemplo, en este tipo de oraciones. Very easy. As sure as X is X. Tan fácil como 2 y 2 son 4. We invert the order. Invertimos el orden. It was cold. Was it cold? In this case, we've got here. I'm sorry. Okay, yes, we have here. Let's see. Okay, hold on. In this case, it was cold. It was cold. It was cold. In this case, if I want to make or to convert these statements in questions, si yo quiero convertir esta oración en pasado en pregunta, very simple. Was at the beginning, and I'm going to place the pronoun it after that. O sea, yo pongo was en primera parte y luego pongo o ubico lo que es el pronombre it. Was it cold? Was it cold? Oh, yes, it was. Yes, it was. Affirmative. No, it wasn't negative. For example, if I take this example, it was crowded. Estaba lleno de gente, aglomerado. A lot of people. It was crowded. It was crowded. Okay, in questions, was it crowded? The same answers. Affirmative, yes, it was. Negative, no, it wasn't. So that's pretty cool. So you're going to do the same thing with it was raining, it was good, it was great, it was hot. The same procedures. So you're going to invert the order. Okay, let's continue. Where? Remember, we've got here was. And we have here where. Eras, estabas, eran, estaban, éramos o estábamos. I wrote this. Mire, yo escribo estas partes aquí en español. En español. En la traducción según los pronombres que usted va a utilizar o la persona en el cual usted se va a dirigir, porque esto crea mucha confusión, así por más sencillo que usted lo vea, porque muchas veces cuando van a traducir o quieren interpretar algo, no saben realmente cómo lo van a hacer. Por eso es que yo pongo estas partes aquí que son muy importantes. Miren, we were, nosotros éramos, nosotros estábamos, the same procedure. Every time you use we were, cada vez usted utiliza we were, the meaning is, el significado es nosotros éramos o nosotros estábamos. Or maybe if you listen or if you hear that structure from another person. Si usted escucha esa estructura de otra persona, pues recuerden que we were, nosotros éramos, nosotros estábamos. Es importante que se vayan aprendiendo esta estructura. Es sencilla, pero es importante porque ustedes en un momento determinado van a hablar con una persona y le dice esta oración que está aquí. We were customs coordinators in 2012. We were customs coordinators in 2012. Nosotros éramos coordinadores de aduanas en el 2012. Entonces, usted puede escuchar el we were y está entonces la cabeza o el cerebro analizando la información de ese we were. But we were, en este caso, tiene dos significados. Nosotros éramos o nosotros estábamos. Pero en este caso era nosotros estábamos porque se está hablando de un oficio, de una ocupación. Customs coordinators. We were customs coordinators in 2012. But in the same thing, we were in Samaná. So in this case, you are talking about or you're listening about a place. Aquí en este caso, si usted escucha este tipo de oraciones, we were in Samaná, usted lo hace, ya sabe que estamos hablando de un lugar
Y el significado del we were, nosotros estábamos. No puede ser nosotros éramos, porque oigan, nosotros éramos en Samaná. No hay realmente un orden lógico en términos de significados. We were in Samaná. Nosotros estábamos en Samaná. You were. Here we are, guys. You were. Tú eras, tú estabas. Singular. Ustedes eran, ustedes estaban plural. What, teacher? Teacher, ¿cómo así? Recuerden que el you significa, tiene dos significados. Tanto tú como ustedes. Tú, singular, singular, el tú. Ustedes, plural, plural. You were. Tú eras, tú estabas. Singular. Ustedes eran, ustedes estaban. Giver, Moreta. Could you please, Giver, read? I want you to read these three statements. Quiero que me leas estas tres oraciones. Giver. Here we go, baby. Yeah. Que la repita, las tres oraciones, perdón, disculpe. Yes, that's right. Okay. La de you were an English teacher. Okay, second one. You were friends. Okay. And you were in the airport. Okay, that's right. Very good, Giver. Very good. In this case, we have Giver read, in this case, three statements. Structured with you were. You were an English teacher. In this case, English teacher. It's the occupation. It's the occupation. You were an English teacher. You see the meaning. You were friends. You were friends. In this case, you were friends, but not anymore. You were in the airport. You were in the airport. So you see, that's really important to understand this. In this case, they were. They were. Ellos eran. Ellos estaban. Jason Cordero. Let's go. Boy, they were. I want you to read these statements, please. Jason Cordero. They were my clients. Okay. They were at the bank. Excellent. Exactly. You see, they were my clients. They were at the bank. Taking into consideration the meaning of this structure, tomando en consideración el significado de esta estructura, they were, ellos eran. Ellos eran. Oh, they were my clients. Ellos eran mis clientes. They were, ellos estaban. They were at the bank. Ellos estaban en el banco. You see, the key of success to understand, especially this kind of a structure with the verb to be was and were, la clave del éxito para usted entender realmente cuando ustedes lean o escuchen este tipo de estructura es que el word tiene dos significados, igual que el verbo to be, ser o estar. Si le están hablando de un oficio, de una ocupación o de algo, siempre va a significar, en este caso, era. Cuando ya le mencionan un lugar, at the bank, at the beach, at the supermarket, at the park one more time, for example, at the church, at the airport, at the river, at the pharmacy, at the concert, every place. Cada vez que ustedes escuchen o lean lo que es en esta estructura, estamos en the word, pero puede ser I was, puede ser she was, etcétera, etcétera. Cuando hay un lugar, siempre ustedes van a traducir o entender que es de estar, de estaban, at the bank. So in this case, we have here more examples. We have here more examples. Examples here about you, where. Examples and how to convert them in questions. Aquí tenemos ejemplos de cómo hacer oraciones. Oh, sorry. De cómo hacer oraciones y cómo llevar las preguntas. No hice un ejemplo de cada una de las estructuras porque realmente todo va girando en el mismo orden. Carmen! Here we are, Carmen. Carmen, I want you right now to read these statements. And after reading these statements, you're going to read the questions and answer it. Read the answers, please, Carmen. Okay, teacher. From the phone. Okay. And the letters are very, very small. Yeah. I'm gonna try. Yeah, okay. Okay. You were at the university. Okay, here. Were you at the university? Exactly. We were converter. ¿Con cuál? Co-workers. Co-workers in 1999. Okay.
were we co-workers in Okay, 1999? okay. They were in Madrid. Yeah. Were they in Madrid? Yes, exactly. Very good. Thank you, Carmen. Very explosive. Very good. Excuse me. Yeah, no, no, Okay. don't worry. In this case, guys, remember we have your three statements. Thank you, Carmen. You work at university, so okay, teacher, perfect. I know that this is a sentence in past. Yo sé que esta es una oración en pasado, teacher. In questions, invert the order. Solamente invertir el orden. Oiga esto, Frenchy. Were you? You were you? Oiga esto, Jason. Were you? Were you at university? Ah, si usted le va a hacer esa pregunta a una segunda persona, aquí es importante que usted mire aquí en español esta parte. In a conversation there are two people. En una conversación hay dos personas. Excuse me. The first person, la primera persona, who I am, quien soy yo, and the second person who's you're going, oh, excuse me, in which you're going to send the message. O sea, yo soy la primera persona y la segunda persona es el que va a recibir el mensaje. En ese caso, entonces, usted invierte el orden. Were you at university? So, oh, yes, I was. No, I wasn't. They were in Madrid. Were they in Madrid? Were they in Madrid? Yes, they were. No, they weren't. No, yes, they were. No, they weren't. So these are yes, no questions in simple past. Esas son las formas más comunes en el pasado simple que le llaman preguntas que se responden con sí o con un no. En este caso, ¿cómo así, teacher? Bueno, cada una de estas preguntas, estas estructuras, usted debe iniciarlo con yes or un no. Yes, I was or no, I wasn't. Teacher, I can omit I was or I wasn't. Teacher, yo puedo omitir el I was and I wasn't. Yes, of course, you can do it. Were you at university? Oh, yes. And that's all. Usted puede poner yes, no hay problema. But to be formal in this process, para ser formal en este proceso, oh, yes, I was or no, I wasn't. In this case here, very important, guys. That's really important. There was, there were. There was, there were. There was, there were. Hubo o había. Pay attention here. Presta atención aquí porque hay muchas personas que cuando quieren decir algo en inglés, por ejemplo, hubo, había, no, realmente no le llega. For example, they're in an absent-minded. Muchas veces se quedan como en el aire. ¿Cómo yo digo había? Y así sucesivamente. Pues it's a combination. Es una combinación. There was. There was. Hubo, había, especially for singular things. Para cosas en singular. There was a flight in the morning. Hubo un vuelo en la mañana. Oh, había un vuelo en la mañana. There was a passenger in the departure lounge. There was a passenger in the departure lounge. Había un pasajero en la sala de espera. Singular. Questions. Invert the order as usual. Preguntas. Invertir el orden. Mire, esto es sencillo a sí mismo. Invertir el orden. There was a flight in the morning. Was there a flight in the morning? Affirmative. Yes, there was. No, there wasn't. Sí había. O hubo. No, no había. No hubo. Yes, there was. No, there wasn't. You see? Was there a ship in the port? Había un barco en el puerto. Was there a ship in the port? Yes, there was. If it's affirmative, or no, there wasn't. Exactly. Exactly. So there was a passenger in the departure lounge. Okay, this is this statement. Question. Was there a passenger in the departure lounge? Yes, there was. No, there wasn't. You see, that's pretty cool to understand this. In this case, we use there were. Utilizamos el there were, miren, there were. That means que significa hubo o había. Permítame decirle que muchas personas, inclusive hasta yo en muchas ocasiones, digo hubieron, pero eso realmente no es correcto. Es hubo también, pero hubo ya en la forma del plural, ya había. There were two flights in the morning. There were two flights in the morning. Habían dos vuelos en la mañana. O hubo dos vuelos en la mañana. Aunque ustedes escuchen, ¿cómo que hubo dos vuelos? ¿Por qué está como en singular? No.
En la gramática española realmente es válido, es la forma correcta de decir hubo tanto para la forma singular o plural. Lo que no está bien decir es hubieron. Y mire que yo una vez utilizo mucho hubieron. Hubieron dos personas, es hubo. Hubo dos vuelos en la mañana. There were a lot of people in the terminal. Había muchas personas en la terminal. How to make questions. Pretty cool, pretty easy. To invert the order. Solamente invertir el orden. Were there two flights in the morning? Were there two flights in the morning? ¿Habían dos vuelos en la mañana? Oh, yes, there were. Affirmative? No, there weren't. No, there weren't. In this case, how to complete there was and there were. This is a really important structure, especially when you are talking about things in past. Miren, esta estructura es muy importante que se la aprendan, porque eso en español, hubo, había, lo utilizamos a diario. A diario. There was, for example, there was a container. There was a container in the front door, or in the gate, in the front gate. Por ejemplo, había un contenedor cerca de la puerta. This, for example, un ejemplo. Or there were three containers. There were two containers next to the office. O sea, habían tres contenedores cerca de la oficina. There were, hubo, había. So that's really important if you want to categorize some structures like this. Okay, babies, let's go. Any question about, we start from here, iniciamos desde aquí, was, where, was, where. That's really important, guys. Mira, esto es importante, señores, que podamos distinguir el uso del was y el where. Se los digo porque hay muchas personas, que te pueden decir unas cuantas cositas en presente y cuando vamos a hablar en pasado, tienen muchas dificultades. Me mezclan el was, el where con uno de estos pronombres o viceversa, o realmente no le llega a la mente. Esto es muy importante porque esta unidad, este módulo, Enjoy Your Vacation, it's about simple past things. Este módulo es acerca del pasado porque es importante. Ahora, todos los métodos de inglés llevan una secuencia. Basic English, en inglés básico, nosotros vimos esta parte, algo similar, but with others elements, pero con otros elementos. Aquí lo vimos. Ya en el próximo curso, que por cierto estuve hablando con Lenny, y lo que se va a hacer, si Dios lo permite, es hacer hacer una fusión de este grupo con el otro grupo que ya terminó y formar un solo grupo de ese nivel. De antemano, para que tengan conocimiento de antemano, es importante que desde ya ustedes, yo sé que ustedes desde ya están inmersos en este proceso de aprendizaje, pero sigan aprendiendo el vocabulario, sigan trabajando, señores, porque ya ese nivel es más demandante. Y no le estoy diciendo eso para que se me pongan nerviosos, ni tampoco quieran desertar. No. Lo contrario, tenemos que seguir hacia adelante. Al igual que el otro grupo. Ya si uno mezcla, hace la fusión de este grupo más el otro, harían como algunos 30 y pico, y eso es excelente. Pero ese nivel tiene la peculiaridad, y eso lo digo es para que ustedes estén trabajando fuerte, es todo en inglés. Ahí las explicaciones van mayormente, el 99% es en inglés todo. Ahora bien, hay aspectos gramaticales que sí, yo lo trabajo, por ejemplo, que podemos durar 10 o 15 minutos usando la lengua materna, que es el español. Y con esto yo no estoy violando, para que tengan conocimiento, ningún proceso en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. ¿Por qué, teacher? Bueno, porque hay una cápite en lo que es la enseñanza del idioma inglés, que nosotros recibimos, por ejemplo, yo que estudié idiomas en la Universidad de Licenciatura en Idiomas, dice que esos temas que son medios incómodos, esos temas gramaticales, usted puede utilizar la lengua materna. En este caso, la lengua materna es el español. No se lleven, usted va por ahí, tan que la gramática, inglés, todo en inglés, no se lleven, porque muchas veces los estudiantes se quedan en el aire. Ya se lo digo por experiencia. Yo he trabajado en esos lugares
y obligatoriamente, inclusive en la universidad, que escuchen bien lo que les estoy diciendo, en la universidad, que están todos esos profesores con maestrías de enseñanza del idioma inglés, con PhD y todas esas cosas, usan el mismo método. Esos temas tortuosos, como que, espérate, abrimos un paréntesis de 5 o 10 minutos para explicar ciertas cosas. Y cambiamos el switch otra vez en inglés, porque hay temas que son de sumo interés. Por ejemplo, en el otro nivel, en otro curso, vamos a ver esto otra vez. ¿Cómo, teacher, el pasado? ¿Pero cómo va a ser? Sí, sí. Pero lo que pasa es que vamos a ver el pasado con otro amiguito que le llaman presente perfecto. Present perfect. How to use simple past and present perfect in a conversation. O sea, cómo usar el pasado simple y el presente perfecto en una conversación, porque muchas veces se pueden confundir. Ahora bien, es presente perfecto en inglés, pero en español es pretérito pluscuamperfecto. Entonces, si yo comienzo a usted a hablar de pretérito pluscuamperfecto, que eso es lo que se da en primer y segundo ciclo de nivel primario y quizás en el nivel secundario, en el primer ciclo, y muchos de ustedes ya pasaron por ahí cuando no se recuerdan ni qué es el pretérito pluscuamperfecto. Por eso es que caemos, es importante y por eso es que esa metodología es así. No, espérate, mire, es pretérito pluscuamperfecto, es esto, esto y esto. Porque si yo comienzo a hablar de pretérito pluscuamperfecto en inglés, dígame usted. Dígame usted. Ay, mi madre, ¿qué es lo que me está hablando este hombre a mí? Por eso es, no se lleven, dije que todo sí, todo en inglés, todo en inglés. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay cosas, claro, en conversaciones, cosas específicas, pero hay puntos gramaticales que deben intervenir la lengua materna. Lo mismo que le pasa si un japonés está dando esos temas. Va a hablar japonés, ese espacio, 5 o 10 minutos. Un chino hablando mandarín, un francés, así. Porque son estructuras que realmente usted tiene que extrapolar muchas veces de inglés a español, porque en español para que usted pueda realmente entender eso. Okay, let's continue. Let's continue. It was the announcement. Eran los anuncios. Miren, in this case, pay attention to this, guys. Look, there are two kinds of verbs. That's really important. Carmen, Darlene, Frenchy, Gilbert, Miosotis, Robertina, Jason. If you have any question about this, let me know. Si tienen alguna pregunta de esta parte, es importante, me dejan saber. No, teacher. Okay. Affirmative, a negative statements in simple past, this one. In English, there are two kinds of verbs. En inglés, aquí, permítame usar un poquito más el español para que entiendan algo. Porque el presente perfecto, que es el pretérito pluscuamperfecto, que vamos a trabajar en el otro curso, tiene que ver mucho con esto. Verbos regulares y irregulares. Miren, regular verbs. Work, worked. Regular verbs are those verbs to form its past or their past, you add ed and the majority of the times. Miren, los verbos regulares, para darle un flashback de algo lo que hemos visto, son aquellos verbos que para formar su pasado se agrega ed, 80 or 85% of the times. De un 80-85% de las veces, esos verbos son fáciles. Work, listen, watch, arrive, alike. These are regular verbs. Estos son verbos regulares. Para formar su pasado, 80-85% de las ocasiones se le agrega ed. Mire, work, worked. Listen, listened. Watch, watched. Ya ustedes tienen que ir conociendo cuáles son los verbos regulares e irregulares. I'm going to send you the next week by the WhatsApp group a video about these verbs. Yo les voy a enviar un video a partir del lunes, si Dios lo permite, de los verbos irregulares más usados en inglés. Pero yo se lo voy a enviar es el presente, el pasado simple y el pasado participio, las tres formas de verbo que tienen que ir desde ahora trabajando con eso. ¿Y por qué, teacher? Sí, porque en el presente perfecto, que es el pretérito pluscuamperfecto, vamos a trabajar con la tercera forma del verbo, que son aquellos verbos que terminan en ado y en ido. No se asusten con todo esto que les estoy diciendo, no. Ustedes verán que cuando estemos ahí lo vamos a entender perfectamente. Lo que pasa es que lo estoy orientando porque guerra avisada no mata soldado. Ya cuando estemos ahí en esa parte, bueno, sí,
ya ustedes van trabajando porque va a haber un periodo. Por ejemplo, esto se termina este curso como en noviembre, primera y segunda semana de noviembre. Ya ahí no va a haber tiempo para iniciar el otro, eso va a iniciar como en enero. Pero ya en esos días, esos meses, o sea, esos días, mes y medio, pues entonces yo les voy a estar dando un seguimiento por el grupo. Vayan aprendiéndose esos verbos, las tres formas, vamos arriba. No me considero un poquito necio ni un callo. Oh, the teacher is a pain in the neck. Teacher, un callo. No. Poquito a poquito, finalizando el mes de noviembre y diciembre, que ustedes se vayan aprendiendo eso para cuando iniciemos el próximo módulo, ya usted estarse no en un 100%, por proveer un 40-50% de las estructuras. Entonces, regular verbs. Exceptions to the rules. Hay excepciones a las reglas. Oiga esto, Robertina. Dale, wake up, vamos arriba, miren. Hay excepciones a las reglas. Those verbs that ends in E, aquellos verbos que terminan en E, that are regular verbs, que son verbos regulares, the only thing you need to do is to add the D. Lo único que tiene que hacer es agregar la letra D. Arrive, arrived. No me van a hacer esto. Bueno, el teacher me dijo a mí que se le agrega ED. Encima de la ED que yo duplico la vocal E y D. No, it's wrong. It's like this. Es así. Termina en E, D. Like, gustar, just D, like. Pay attention. It's the form, the regular verbs. They are easier than irregular verbs. Son más fáciles que los verbos irregulares. Fácil, no, mire, esto es un pan comido. Solamente usted tiene, claro, hay otros, there are another exceptions to the rules. Hay otras excepciones de las reglas, que es cuando una vocal está en medio de dos consonantes. Pero ahora no me interesa que ustedes conozcan esas reglas, no. Me interesa que ustedes conozcan estas primarias. Que el 80-85% se le agrega ED y cuando un verbo regular termina en E, le agrego D. Ya lo otro lo veremos ya en otro escenario. Porque hay unos verbos regulares, como les dije hace un momento, que la vocal está en medio de dos consonantes. Pero para que no se me queden con esa duda, no puedan dormir pensando, ¿qué no fue lo que este hombre me dijo? Miren, este verbo beg, significa rogar. Rogar, rogar es cuando usted le está pidiendo a una persona algo de una manera ya como muy down to earth. Oye, se me olvidó esta palabra en español que es down to earth. Que se humilla un poquito, down to earth, prodigal, human. Entonces, beg. Beg significa rogar. This is a regular verb. Este es un verbo regular. Según lo que yo le expliqué a ustedes, usted hace esto. Ah, bueno, el teacher me dijo a mí, ¿en qué termina esto? Bueno, no termina en eno. Ah, termina en e. Pa, aquí ya, beg. Perfecto. Eso es hasta ahora lo que ustedes conocen. Que el 80-85% de los verbos se le agrega ed. Cuando termina en e, se le agrega d. Pero en este caso, this is an exception of the rule. Esta es una excepción de la regla. Cuando un verbo regular, como el caso de beg, significa rogar, tiene, mire, esta vocal en medio de dos consonantes, la consonante final se duplica. ¿Cuál es la consonante final? La G. Le agrego otra G y le agrego de beg, robo. I beg him not to do that. Yo le rogué a él que no hiciera eso. I begged him not to do that. Yo le rogué a él que no hiciera eso. Entonces, miren aquí un verbo regular. Es this an exception to the rule. Esta es una excepción a la regla. Okay, let's continue. How to make affirmative and negative statements. ¿Cómo hacer oraciones afirmativas y negativas? Miren. Negative word. Esto sí es importante, señores. Oiga esto, Carmen, Darden, French, Gilbert, Miosotis, Robertina, Jason. It's really important. Why, teacher? ¿Por qué es importante? Porque yo he escuchado personas, y a mis participantes, a mis estudiantes, yo les digo cayendo encima, de que cuando usted va a hacer una oración en pasado de manera negativa, usted va a utilizar esta palabra negativa, did plus not. Did plus not. Sorry, so you make a fusion about these two words. Usted fusiona estas dos palabras y sale el didn't. Robertina, could you please read this
Statements, affirmative, and negative, please. Yes, teacher. Okay. Worked I work. yesterday. I work yesterday. A negative. I didn't work yesterday. Excellent. Very good. Thank you, Robertina. Thank you. So what happened here? I worked yesterday. As Robertino read, como Robertina leyó muy bien, yo trabajé ayer. Miren, this is a regular verb. Este es un verbo regular. I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Miren, yo trabajé ayer. How to make negative questions. Cómo hacer, negative statements. Cómo llevarlo a una oración negativa. After the pronoun I, después del pronombre I, usted va a utilizar el didn't. Miren, hacer oraciones tanto afirmativas como negativas en tiempo pasado es más fácil que el presente. ¿Cómo así, teacher? Sí, porque esta palabra negativa, didn't, se utiliza, is used for all the pronouns, para todos los pronombres. O sea, para I, you, he, she, it, we, you, plural, they. I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, it didn't. You see? Con todos los pronombres personales. Esto es un cachú. ¿Qué hacemos? I didn't. But what happened? ¿Pero qué pasa? Presta atención aquí, Gilbert. Gilbert, cheque aquí, Gilbert, nosotros. ¿Qué van a hacer aquí? Miren, después del pronombre usted pone el didn't y el verbo, the verb is going to be in present. El verbo tiene que estar o va a estar en presente. I didn't work yesterday. Yo no trabajé ayer. That's very easy, but it's a common error for English beginners. Es algo sencillo, pero es un error muy común para todas aquellas personas que estudian inglés. Inclusive personas que tienen un nivel de conocimiento avanzado pueden cometer esos errores, que utilizan dicen así, I didn't work yesterday. Utilizan el didn't y el verbo en pasado. No. Si usted utilizó el didn't, inmediatamente el verbo tiene que ir en presente. Teacher, y si yo utilizo eso como usted me dice el didn't y el verbo en presente, ¿significa que yo no trabajé ayer? Sí. Lo que pasa es que ese didn't, palabra negativa, en pasado, modifica el verbo que esté en presente al pasado. I didn't work yesterday. Si lo va a escribir, no lo escriba así, no. Escríbalo así. I didn't work yesterday. Of course, there is another way to write or speak like this. Hay otra forma de usted poder decir yo no trabajé ayer, mire. Usted puede tomar la manera completa, la forma sin contracción. Porque el did plus not usted lo puede utilizar. Ahora, lo que pasa es que because we are influenced by North American people, como nosotros somos influenciados por el inglés norteamericano, siempre uno le enseña mire, utilizan I didn't work. Pero si usted dice, I did not work yesterday, yo no trabajé ayer, it's very good. Está excelentemente bien como esta parte de aquí. Claro, en Estados Unidos usted puede escuchar esta forma, yo no le digo que no, I did not. Pero el norteamericano es ahorrativo en letras. O sea, eso es la gente que más le gusta, está cortando cosas. Y eso, que si nos vamos a lo que es al inglés norteamericano, por áreas, porque así como aquí estamos sectorizados en términos de regionalismos, usted va al sur, usted va a escuchar la R, estúpida, así, los sureños hablan así. Ay, ¿por qué? Hablan así. Si usted se va, por ejemplo, a Santiago, le meten la I. En los Estados Unidos se utiliza también, en cualquier parte del mundo, se utilizan también los regionalismos. Ustedes tienen la oportunidad de escuchar a una persona del oeste de Estados Unidos, de California, Sacramento, Denver, Colorado, esas partes por ahí de la parte oeste de Estados Unidos. Y esa gente, mira, ahí sí fue verdad. Eso cortan palabras que parecen que están en una sala de operación, un bisturí. Te cambian todo. Y eso es entonces muy importante. Pero en esta parte aquí. Miren, the plane arrived at 7:30. El avión llegó a las 7:30.
Estamos trabajando con oraciones afirmativas y negativas con verbos regulares. O sea, yo tomo dos ejemplos, pero eso se enfoca en la mayoría de los casos. The plane arrived at 7:30. El avión llegó a las 7:30. Affirmative. Negative. The plane didn't arrive at 7:30. El avión no llegó a las 7:30. What we can see here? ¿Qué podemos ver aquí? El didn't arrive in simple present tense. At this part, esta parte, para irnos a 10-minute breaks, al break de los, no son 10 minutos hoy, nos vamos a dar 5 minutos de break, 5 minutes break. Irregular verbs. Miren, los verbos irregulares. Aquí sí, Carmen, Darling, French, Gilbert, Miosotis, Robertina y Jason. Aquí hay que tirar las 2 millas extras. Recuerden algo. En cualquier área de nuestras vidas, usted puede estar haciendo un trabajo excelente donde quiera que usted esté. Puede ser los idiomas, donde quiera que usted esté. Pero lo que marca la diferencia es cuando usted hace ese empuje extra, esa milla extra. En los idiomas no está exento de lo que yo le estoy diciendo. Trabajar, estudiar, pero vamos a darle esa millita extra. Especialmente de los verbos irregulares. Te lo voy a enviar ese video el lunes, Dios mediante. Irregular verbs. These are a little harder than the last one, the previous one. Estos son un poquito más difíciles que los demás. ¿Por qué? Para no darle una definición, es tipo lechuguino y gramática inglesa, para que ustedes se lo voy a aplatanar lo que es el significado. Porque muchas veces no importa yo decirle de que el objeto directo, de la combinación, de lo que es realmente la sintonomía, la fonética del verbo. No, a ustedes no les interesa en eso. Yo se lo voy a aplatanar. Mire, los verbos irregulares son aquellos que en la mayoría de los casos su pasado se convierte en otra palabra. Tan sencillo como es. Para no llenarle la cabeza del lechuguinismo y tantas palabras, cosas que ahora en este caso no me interesa. Ahora ya en otros escenarios sí. Miren, take significa tomar. Oiga esto, Miosotis. Take significa tomar. El pasado es took, tomé. Aquí no se le va a agregar de que, ay, pero teacher, termina en E. Le voy a poner una D. Sí, ok, perfecto. Si hubiese sido verbo regular. Pero es un verbo irregular. Por eso que desde ya, como les dije yo en el curso anterior, desde ya, o sea, es necesario que ustedes vayan en su mascota. Por eso yo les digo a ustedes que tienen que tener su mascota. Y formar dos grupos, regular verbs, verbos regulares, and irregular verbs. Teacher, and what for? ¿Y para qué? Para ustedes ir haciendo un split, una división de los verbos regulares que ustedes vayan ya conociendo y los irregulares, para que ya sepan discernir cuándo es uno y cuándo es otro. Take es tomar, took, tomé. Usted ve que aquí cambió totalmente la estructura. En estos casos, take, took, write, wrote, drink, drank, sit, sat, have, had. You see? Another structure, otra estructura. ¿Qué pasa? Que cuando yo estudiaba inglés, oiga esto, Carmen, Jason, Robertino, yo cuando estudiaba inglés, cuando estaba iniciando, yo observaba una oración con took. Y en ese tiempo, como no había Google Translator, que estamos hablando de los 90, no había Google Translator, no había nada. Yo tenía mi pequeño diccionario Larousse, viejito, pero con ese que yo estudiaba, gracias a Dios, y comenzaba ahí, mire, a buscar página por página este verbo, en la T. Oiga esto, Carmen, en la T. Y busca T y tuk, y busca arriba y abajo, y arriba y abajo, y arriba y abajo. Yo, pero Dios mío. ¿Y qué palabra es esta? Pues yo tendré que buscar un diccionario que tenga mayor envergadura, pensaba yo, pero Dios mío, y buscar. Y en un momento yo pasaba la noche buscando el diccionario. Ay, Señor, lo que uno pasó. Y al otro día yo aprovechaba cuando tenía que ir a las clases. Yo era un instituto que había en mi pueblo. Y le preguntaba al profesor, profe, pero yo pasé la noche entera buscando ese verbo ahí en este diccionario. ¿Usted no tiene un diccionario que sea más para yo ver si lo encuentro? El profesor me miraba y no, Nehemías, no. Eso usted nunca lo va a encontrar en ese diccionario. Yo, pero eso era una palabra en inglés. Sí, lo que pasa es que eso es un verbo irregular. Y ahí comenzó a explicarme, ese día era la lección del día, valga la redundancia. Entonces, take, tomar, took, tomé. O sea, yo pensaba que era una palabra,
pero era el pasado simple de take, que es un verbo irregular. ¿Qué pasa? Que una vez que tenemos aquí esto, the same procedure, el mismo procedimiento, did plus not, didn't. She had a fever. She had a fever. Ella tenía fiebre. Ustedes miren, had. Ella tenía fiebre. Dice, pero aquí está ese artículo. Hay como, ella tiene una. No, lo que pasa es que en inglés, para decir ella tenía fiebre, hay que utilizar toda la estructura, porque tener fiebre es have a fever. Ese es el verbo. Por eso que está aquí. She had a fever. Negative. Sí. Usted ve lo que yo le dije ahorita, el didn't, que se utiliza para todos los pronombres. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer oraciones negativas en presente simple, hay dos palabras negativas, que es don't, recuerden eso, y doesn't. I don't, you don't, we don't, they don't. El doesn't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. But here, in simple past tense, pero para hacer oraciones negativas en pasado simple, we use didn't for all of those personal subjects. Utilizamos el didn't para todos los pronombres personales. She didn't. What comes next? ¿Qué viene próximo? El verbo, but is in past, pero el verbo es es en presente. She didn't have a fever. Ella no tenía fiebre. That's really important. Miosotis, could you please read this statement? ¿Puede leer Miosotis esta oración, por favor? Mire, affirmative and negative, please. Miosotis. Okay. Uh-huh. Yes. We drank 2 cups of coffee. Okay, negative here, negativo aquí. We didn't drink 2 cups of coffee. Excellent, good pronunciation, very good. Lo único, usted pronunció estas dos oraciones. Lo único que yo creo que usted lo diga con más seguridad. No tenga miedo, si me equivoqué, ok, el teacher me corrige. Emma, léamelo otra vez con mayor seguridad. Me gustó como usted leyó porque I want confidence, quiero seguridad. Vamos a ver. Okay. We drank 2 cups of coffee. Ok. We didn't drink 2 cups of coffee. Exacto, ¿qué es lo que pasa? Así mismo es, muy bien. Así con confianza. Si se equivocó, la corregimos. Excellent. We drank 2 cups of coffee. Nos bebimos 2 tazas de café. Mire, drank. Es el pasado del verbo drink. We drank 2 cups of coffee. Negative. We didn't drink. O sea, después del pronombre we, didn't, el verbo tiene que ir en presente. Por eso que es importante que desde ya, por eso que el mío que le voy a enviar todo ese arsenal de verbos irregulares para que manejen eso. We didn't drink 2 cups of coffee. Nosotros nos bebimos 2 tazas de café. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a ustedes? Para que ustedes puedan caer. Miren, hay 3 formas del verbo. Take, que es este. Ok, déjenme tomar este mismo. Take, que es tomar. Took, tomé. Y esta es la tercera forma del verbo, que es el pasado participio. Taken, que significa tomado. Los verbos en pasado participio, al igual que el español, siempre van a tener una terminación de ado, ido. Nosotros utilizamos el pretérito pluscuamperfecto, mire, a diario. Lo que pasa es que muchas veces ya, como uno ya pasó todo eso, uno ya por default, uno conoce el idioma, uno habla, pero muchas veces no conocemos en el tiempo en el cual hablamos. Por ejemplo, mire, Carmen ha comido sushi. Carmen ha comido sushi muchas veces. Ese ha comido sushi, esa estructura es un pretérito pluscuamperfecto. El verbo comer termina en ido. Miosotis ha viajado a los Estados Unidos. Viajado, usted ve, viajado. Esos verbos que terminan en ado. ¿Qué pasa? Que ese take, tomar, took, tomé, taken, esa es la tercera forma que debemos de irnos aprendiendo desde ya. Y por eso le dije que le voy a enviar el video de esas 3 formas. Take, took, taken. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que vamos a trabajar con el pretérito pluscuamperfecto o presente perfecto en inglés en el próximo nivel. Que eso es calientito la primera vez que vamos a trabajar eso. Pero es bueno conocer las 3 formas, ir conociéndolas. Pero cuando ven a usted ve esta palabra aquí, taken, y usted dice, ¿qué es eso? Ah, pero taken en la película. Eso, la película de Liam Neeson. Sí, lo que pasa es que realmente en las películas, tanto en las películas como en las canciones, hay un permiso literario para descomponer lo que es el significado de las palabras.
Give me 1 second, please. Un momentito, por favor. Yes, here I am. Thank you. In this case, take, took, taken. Ahora, ¿qué pasa con los verbos regulares? It's more simple. Mire, es más sencillo. Presente, pasado. El mismo pasado participio es el mismo pasado simple. O sea, mire, work, work, work. O sea que con esto, con los verbos regulares no van a tener problemas, señores. Eso lo único que tienen que hacer es, claro está, desde ya, distinguir cuáles son los regulares y irregulares. Pero que eso es un proceso. O sea, lo que, por ejemplo, este verbo, ustedes vean de aquí en adelante verbos, ¿qué es lo que es? ¿Regular o irregular? Y le van diseminando en cada uno de los grupos. ¿Por qué? Porque, mire, es sencillo. Mire, work, trabajar, work, trabajé, work, trabajado, dependiendo del pronombre. Listen, teacher, ¿y cuál es el pasado participio de listen? Ese mismo, mire, listen, listen. Y el de watch, watch, watch. Y el de arrive, arrived, arrived. Y el de like, es lo mismo. Pasado simple, pasado participio. Pero aquí sí hay que aprenderse esto. ¿Sí? Porque aquí no hay que take, took, teacher, el mismo took. No, no, no. Es taken. Write, wrote, written. Teacher, y el drink, drank, drunk. Sit, sat, aquí, el mismo pasado simple es el pasado participio. Sí, también pueden ver eso mucho de lo que es en los verbos irregulares, que el mismo pasado simple es el mismo pasado participio. Igual que aquí, have, had, had. También. Que eso también puede variar dependiendo del verbo. Any question? Let's see, Carmen, Darlene, Frenchie, Gilbert, Miosotis, Robertina. Any question? Jason? Vamos arriba, señores. Everything is okay, teacher. Okay. Understandable. Okay. What about Darlene? Robertina, yes. Teacher, got I it. don't have, Okay. but I know I need study deeply this topic because it's a little confused really. Yeah. Yeah, exactly. But for example, this video, I'm going to post this video. Voy a postear ese video en el grupo de WhatsApp. También le voy aportando informaciones. O sea, a lo largo de este curso y cuando terminemos, porque hay cosas puntuales que yo quiero que ustedes vayan trabajando. Porque claro, no voy a llenar tampoco de video que ustedes digan, pero venga acá, pues este hombre terminamos y sigue. Sino un video una semana, una explicación, algo para que vayan cayendo. Porque muchas veces en una conversación presente y decimos unas cuantas cositas en pasado y ya. Pero no, miren, los mismos tiempos que hablamos en el español se hablan en el inglés. Ahora, lo que pasa es que el inglés tiene la deficiencia. Teacher, deficiencia. ¿Quién es este hombre? ¿Qué deficiencia hablando inglés? No, sí, sí. Eso realmente, cuando estuve dando gramática inglesa en la universidad y a través de seminarios y charlas con panelistas internacionales, decían esto, y es que el inglés tiene deficiencias de gramática. O sea, en el español es rico. Cuando yo le hablo a ustedes del pretérito pluscuamperfecto, el español tiene una estructura marcada y definida de cómo hacer eso. El inglés, para yo formar un pretérito pluscuamperfecto, tengo que utilizar, como, es para que ustedes me entiendan, como pegarlo así. Vamos a pegarlo, pegar aquí. Entonces hay otra también que le llaman pasado progresivo, que es lo mismo. Pasado perfecto, que es lo mismo, que son tiempos verbales que se van pegando. Por eso que es importante. Y esos tiempos que le estoy diciendo, pasado perfecto, presente perfecto continuo, todos se derivan de esta tercera forma del verbo. Por eso que es importante que vayan desde ya aprendiendo esa tercera forma. Entonces, we're going to make 5 minutes breaks. Vamos a tomar el break de 5 minutos. And we will be back with another topic. Retornamos con otro tópico de how to make questions with the auxiliary did. Cómo hacer preguntas
como el auxiliar did. But after the announcements, después de los anuncios. Ya ustedes saben, 5 minutes break, Darling, Frenchy, Gilbert, Miosotis, Robertina, Jason. Yes, Okay. 5 minutes break, 5 minutos.
Okay, guys, here we are. The 5 minutes was over. Se terminaron los 5 minutos. In this case, I will show you briefly. About model number 3 about enjoying my vacations. Les muestro lo que es brevemente lo que es el módulo número 3, enjoying my vacations. From October 17th to October 23rd. Remember to complete, guys. Remember to complete this unit because the unit will be closed at Sunday at 11:45. Recuerden que la unidad cierra el domingo a las 11:45. La unidad que estamos trabajando en esta semana. So in this case, the next week, enjoying my vacation. Pay attention. Listen. Even though I'm going to reply the information on the WhatsApp group. For the next Friday, para el próximo viernes, voy a tomar provecho, ventaja de este momento. On Friday, at the beginning, at 8 o'clock, las 8 en punto, so you're going to make an exposition about what you did in your last vacation. Vamos a hacer una exposición, escuchen bien, una exposición acerca de lo que ustedes hicieron en sus vacaciones pasadas. Carmen, Darlene, Frenchy, Gilbert, nosotros, Jason, faltan muchas personas. Esperemos que este curso pueda llegar al final para que se pueda hacer la fusión con el otro grupo. Pero de todas maneras yo voy a enviar esta información al grupo de WhatsApp que todos deben de tratar de conectarse, porque se toma una asistencia también en la plataforma. Por ejemplo, aquí está Carmen, Darlene, Frenchy, Gilbert, Mesotis, Jason. Esas son las asistencias que tengo que poner en la plataforma. Entonces, eso también Infotep, al final del curso, ellos le piden al facilitador una relación de las asistencias. Yo voy a enviar inclusive un audio el próximo, no mañana domingo, ya el lunes, si Dios lo permite, con relación a la importancia de que tienen que conectarse a sus clases. Claro está, deben de trabajar todos los días en la plataforma, entrar todos los días en la plataforma, deben de hacerlo, quizás hay un día más que otro que ustedes pueden dedicarle más tiempo, pero deben de entrar, porque eso se registra en la plataforma. Esa actividad asincrónica, entrar en la plataforma, deben hacerlo todos los días, señores, todos los días, porque eso se registra. Y al final también yo tengo que enviar un reporte de asistencia a las videoconferencias. Lamentablemente en este grupo hay muy pocas personas, pero vamos a seguir trabajando en el proceso. An exposition about your last vacation. La exposición acerca de qué usted hizo en sus últimas vacaciones. What will be the focus and the structure of that exposition? Puedo hacer el engranaje, la estructura. Ustedes, escuchen bien, cuando vayan a hacer su exposición, tienen que abrir la cámara. You are going to open your camera. Van a tener que abrir su cámara y hacer su exposición para ir haciendo las evaluaciones del lugar. Try, please, to make your oral exposition will be learned by heart. O sea, tienen que aprenderse su exposición de memoria. 1 minute and 30 minutes. 1 minute and 30 seconds. At least, and 2 minutes, the maximum. 1 minuto 30 segundos, lo que es el mínimo de su exposición. 2 minutos el máximo. Yo voy a tener un cronómetro para cada persona cuando le toque su turno, pues hacerlo. Y si la persona inclusive pasa los 2 minutos, no ha terminado, entonces se le da lo que es un booster time. Booster time, que es una extensión del tiempo para que siga exponiendo, porque también eso puede ser muy interesante. Remember, an exposition about what you did in your last vacation. Acerca de lo que usted hizo en sus vacaciones finales. On Wednesday. Even though I'm going to send an audio to your website group, le voy a enviar un audio al grupo de WhatsApp para que todos y todas el viernes puedan estar, because it's really important
this part. Okay, we have here the vacation. We have here the photo. The photo is to make an explanation about the general objective. We have here the conversation, guys. Pay attention. Look, here's the photo. Read and listen to a phone call from someone returning. Usted ve aquí. Si ustedes van a escuchar el vocabulario, en este caso aquí miren, cuando yo le doy a Photo Story, le aparece la pantalla en negro y solamente le sale el audio. Mire lo que tienen que hacer. Entonces, a mí me apareció, lo que pasa es que muchas veces como uno carga todos esos videos, esos audios, que en sí no lo tienen con el curso, puede hacer ese tipo de situaciones, pero no es que usted no pueda aprovechar el material del vocabulario. Miren lo que usted tiene que hacer. ¿Ustedes ven? Se puso negro con el audio. Usted se ubica en la actividad anterior. Aquí dice Video Conference, no hay nada posteado aquí y es el foro. Mayormente siempre la actividad anterior es el foro. Observen el paso, porque tienen que observar siempre el vocabulario, las conversations. Una vez que yo elijo el foro, mira aquí el foro, que es esto lo que van a hacer a partir del lunes, usted se ubica en la parte final. Study Guide, actividad anterior, Photo Story, actividad siguiente. Usted le da a la actividad siguiente. Miren, usted ve, y ya aparece normal. De la otra forma no me aparecía, pero de esta forma, específicamente en el vocabulario y las conversaciones, pueden trabajar. Algo específico. Miren lo que les voy a decir. Ok, vamos a ver quién levantó la mano. Oh, Miosotis, yes, Miosotis. Yes, the thing is, teacher, in this form, we can discharge the audio. In the other form, we can discharge the audio, but we can see the conversation. Yes, very good. Y de another form, ok, es muy importante esto, para que todos puedan entender, excelentemente nosotros entiendo. De la otra forma, como dice Miosotis, que es un punto muy importante a resaltar, que aparece la pantalla en negro el audio, ahí usted puede descargar el audio. Se puede descargar así. Ahora, en esta forma no lo puede descargar. Thank you, Miosotis. Thank you. Thank you. One thing, miren. Escuchen esto. Estoy hablando mucho español, pero no importa, porque son cosas que yo quiero que ustedes vayan analizando. Esto que ustedes ven aquí, que es el photo story, las conversations y el vocabulario, es para que lo trabajen todos los días. Tienen que leer todos los días esta parte. ¿Por qué? Porque ustedes a través del audio, esas palabras que están aquí, hay palabras que ustedes se las van a aprender, cómo pronunciar, y hay palabras aquí que ustedes quizás no entiendan, lo buscan en el traductor Google, tienen el significado y lo copian en sus mascotas, señores. Esto no está aquí por estar, tanto las conversaciones como el vocabulario. Si usted tiene un libro físico, mire, este método se llama Top Notch, primera clase, primera categoría, uno de los mejores métodos que está en el mercado. Escuchen esto, porque a mí me gusta conversar, dialogar con las personas, no importa que sea en español, es para concienciarlos y concienciarlas de lo importante que es esto. Este curso está fundamentado en Top Notch y el básico y el que sigue y los demás. Es uno de los mejores métodos. Miren, con ese método dan en el dominico. Pueden ser los básicos, los intermedios y los avanzados en el dominico. En el área hotelera, Bávaro y Punta Cana, donde hay más de 100 hoteles, en la mayoría de los hoteles trabajan con este método. Se los digo porque yo fui 8 años profesor de inglés y francés de un hotel. Bávaro, Punta Cana, 5 estrellas. Y hacíamos convenciones de profesores de inglés trimestrales. Eso se llenaba de profesores y era hablando con relación de las formas, los métodos de trabajar el libro. O sea, le digo esto es para que ustedes vean que usted tiene un libro premium. Ahora bien, el libro físico, oigan esto, el libro físico tiene estos mismos contenidos. No es que un libro físico, usted va a ver vamos a ver qué es lo que hay aquí. No, los libros que traen una parte gramatical, traen una parte de conversación como esta, una parte del vocabulario, un reading, una lectura, exercises, ejercicios,
Eso es lo que trae en todos los métodos de inglés. Cuando hablando de los métodos de inglés son los nombres. Por ejemplo, top notch, interchange, spectrum, cualquier otro método. Esa es la estructura. Para que no vayan a pensar que eso está aquí, bueno, está aquí, yo lo que aprendo. No, eso es para que todos los días, esos son los audios, todos los días, usted por lo menos 2 o 3 veces escuche esto. Yo siempre he dicho que usted va a aprender en este caso un idioma, no importa en qué escenario usted esté, presencial, virtual, híbrido o semipresencial, lo que sea. Eso va a depender de la persona. ¿Cómo así, teacher? Claro, no es porque usted está en el área virtual, no que usted no pueda aprender inglés, no. Si usted se enfoca en todo el proceso, usted va a aprender. Yo tengo muchos participantes que han aprendido, muchos. Otros se quedan ahí, otros se quedan también rezagados. Es normal, como profesor se lo digo que tengo 14 años dando clases y un profesor que tenga conocimiento le va a decir lo mismo. Yo duré 8 años en ese hotel y esos hoteles, esas cadenas hoteleras invierten muchos millones de euros y dólares, muchos al año, pero muchos, dándole capacitación a los empleados. Claro, también ellos toman por parte del Infotep, pero ya idiomas ellos contratan y otros cursos más que no Infotep lo dan. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? No es para que dándole información y que el teacher, no. Es que yo tenía también muchos participantes que la empresa gastaba dinero, mucho dinero, porque yo hacía las órdenes de compra, en darle los libros físicos. Cada libro físico al final tiene un CD y ese CD es para usted insertarlo en una computadora que tome el CD player y también ahí usted lo puede descargar en MP3 también, anyway, whatever. Pero es para que el participante, el estudiante, escuche el vocabulario, escuche las canciones, escuche las conversaciones, porque eso tiene un valor pedagógico para que el oído trabaje y usted aprenda. Pero ¿qué pasa? Así como quizás en el ambiente virtual hay personas que no leen esto, ni el vocabulario casi una sola vez, así la presencialidad también es lo mismo. Yo me topé con personas que ni por cortesía sacaban el CD, terminaban los libros y cuando yo comenzaba a hacer revisión de libros, atrás, mire, selladito de paquete. Nunca. Otros no. Otros descargaban y todo y usted veía, pero que eso es normal. O sea, depende de la persona. Eso es lo que yo creo que usted entienda. Porque usted puede estar también tomando esto presencial. Ahora, usted va a sacar tiempo el CD para escuchar o va a descargar el MP3, las conversaciones y el vocabulario. Es lo mismo. Igual cuando yo daba clases en la católica, en la Universidad de la Católica, los sábados, yo marcaba las clases los sábados y el otro sábado cuando venía, había un grupo de 20, 12 entregaban la tarea, 3 me decían, ingeniero, aquí, ay, teacher, que mucho trabajo, uy, que yo no pude, y 4 otros vayan, y otros por la mitad. Es lo mismo, ese es el día a día, señor, la enseñanza. Entonces, les digo esto porque uno mismo es que organiza sus conocimientos, uno mismo es que se organiza el aprendizaje. En la presencialidad mucha gente aprende, otros igual, otros por la mitad y otros se quedan detrás de esa gana. O sea, uno marca una clase un sábado, yo recuerdo que yo daba clases de 9 a 12 para esas personas, muchos profesionales. Pero al otro sábado, todos los sábados el mismo cuento. Le estoy diciendo esto, es un testimonio para que ustedes vean que eso es uno mismo. No, porque es presencial, pues perfecto, usted la quiere tomar presencial, perfecto. Ahora, pero en presencial también usted tiene que crear un hábito de estudio, no vaya a pensar que porque es presencial un profesor le esté ahí, y si usted no pone su granito de arena, usted no va a aprender tampoco. Venían un sábado, 10 me lo hacían, y 12, ay, teacher, que la mitad que el trabajo, lo mismo que el trabajo es que muchos tapones, eso era 10 días tapones, porque los tapones siempre han existido. Y cuando llegaba a mi casa, teacher, muertecito. Entonces yo lo que hacía, bueno, para aprovechar el tiempo, aunque variara mi planificación, bueno, vamos a trabajar aquí entonces en el aula. Entonces, para que ustedes vean, la moraleja de todo esto es, no importa en el ambiente que usted trabaje, en idioma, aprender idioma, todo va a depender de usted, el hábito que usted adquiera para descollar sus conocimientos. Okay, we have here conversation mode 1. Look here.
You see, conversation model 1, read and listen to someone greet a person or environment for a trip. Vocabulary number 1, guys. Ay, 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 very good adjectives to describe trips, intensifiers. Aquí tenemos los adjetivos para describir los viajes. Mira, our bus trip was so scary. Ay, Dios mío, nuestro viaje en autobús fue muy aterrador. The flight was very bumpy. El viaje fue muy accidentado. Esas palabritas, adjetivos que están en negro, si usted no lo entiende, Google Translator y lo puede buscar, que le da buena traducción. Pero no solamente adquirir la traducción, escríbala. Don't trust on your mind. No confíe en sus mentes. El teacher es muy obsoleto porque él habla que uno aprenda palabras. No, mire, aquí en China, en Japón, en aquel lado del mundo, hay que aprenderse a memorizarse el vocabulario. Oiga, se lo estoy diciendo. No vean que usted ve por ahí una persona que habla inglés fluido, fue que llegó ahí fluido, todo le llegó en la mente. No, hay un proceso de memorización de palabras y expresiones. So in this case, vocabulary number 2. Look, activities for vacations. Mira, actividades para ustedes escribir sus vacaciones, que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan el viernes que viene, cuando comiencen a exponer. Mire, it was relaxing, fue relajante, it was exciting, it was interesting, it was unusual. We have here more adjectives. Aquí tenemos más adjetivos. Awesome, beautiful, boring, cool, excellent. Oh, my vacation was, teacher, my name is Darden Freakin T-shirt. I'm going to talk about my last vacation. My last vacation was in Punta Cana. It was relaxing, or it was exciting. Oh, it was excellent. It was incredible. Oh, the food was terrific, was wonderful. Todo de ahí usted hace una exposición usando este vocabulario. Vocabulary number 3. Miren aquí, bad and good travel experiences. Malas y buenas experiencias de viaje. Miren aquí, the weather was horrible. The weather was really awful. The weather was pretty bad. El clima estaba muy malo. Si donde usted estaba lloviendo mucho. En su exposición, teacher, the weather, the food was very good, but the weather was terrible. Oh, the weather was fantastic, terrific. Terrific, it's an affirmative adjective. Terrific es un adjetivo positivo, porque hay muchas personas que piensan que es como de terrorífico, de terror, como que le llegó Drácula. Drácula. No. Terrific means fantastic. It's like me, teacher. I was confused with the word. Exactly. Because terrific is like, wow, amazing. Why? Like, run away. No. Terrific means fantastic or good, really good. So in this case, we have here this pronunciation. Guys, look this part. This part here says, look at the chart. This is the chart. And listen to the pronunciation. The pronunciation we will listen here in this audio of the simple past tense ending ed. Then listen again and repeat. Practice saying each word on your own. For example, we have here 3 kinds of words. These words are regular verbs. For example, these words that end in ed sounds like did, played, rained, studied. These words sounds like cooked, washed, introduced. And these words sounds like ed, waited, needed, visited. So please listen this audio because it will help you a lot with the pronunciation with these regular verbs in simple past. So listen to the verbs. So we have here, this is a practice that you can do by yourself. Esta práctica la pueden hacer ustedes mismos. Consists, you're going to write all these verbs in your book, your notebook. Usted quiere ver estas 6 palabras en su cuaderno. Es una práctica para ustedes lo puede hacer yourself. Listen to the verb, circle ed and you're here. For example, try. Aquí tenemos la palabra en pasado simple, un verbo regular, try. Ustedes van a escuchar si suena con D, con T o id. Y usted marca el sonido que usted escucha. Do that at home. Hagan eso en su casa the next week. How to use the auxiliary did. So this is a video about how to use auxiliary did. How to use was weird. One more time. For example, today I gave you a reinforcement about it. Listening comprehension. Look.
In this listening comprehension, pay attention, guys. Here it says, listen for main ideas. You will listen for conversations. Conversation one. In this case, we have two choices, a good experience and a bad experience. Conversation number one, so you make a click here. You're going to listen carefully the conversation and you will choose at the end of the first conversation if they get a good experience or a bad experience. So you're going to do the same thing with conversation 2, conversation 3, conversation 4 to choose a good experience or a bad experience. And after that, finish your try. You see, that's a listening comprehension activity. So in this case, after working with this, uh, after working with this listening comprehension, you're gonna work with these two exercises. For example, you're going to watch this video, pay attention, you're going to watch this video and let's see, hold on. Okay, here it comes. You're going to watch this video and after that video, you open this link and you open this document. So what do we have in this document? I will show you in a few seconds. Wow, it's running a little slow, like a turtle. Okay, so in this case, look what we have here. So you're going to complete, write the words in the correct spaces. Listen to check your answers. In this case, guys, you're going to watch the videos first and you're going to complete dialogue 1, 2, and 3 with the words below. For example, passport, carry on, baggage. Number 2, seat numbered, window seat, help. Dialogue number 3, wood, water, and apple, of course. But you need to watch first this video. The second part, here you will do the same thing, right? You know, the same thing. You're going to watch the video and you're going to complete this part. In this week, number 6 is for the next week. So what comes next? The last thing. Here we have, okay. The last thing, guys, lo último, it's how to make questions in simple past, especially with the auxiliary did. In Spanish, here we have here the definition. Usamos el auxiliar did cuando queremos hacer una pregunta en tiempo pasado. La fórmula, the formula para hacer una pregunta en tiempo pasado es la siguiente. Auxiliar, pronombre, verbo o complemento. Aquí yo soy muy enfático. Aquí tú ves que lo pongo en español es para que sepan cómo hacer preguntas. English is not just to say hello, bye bye, good morning, good afternoon, good night, teacher, good evening. El inglés no es solamente eso, señores. En inglés debemos de saber cómo estructurar preguntas. Auxiliary, did, pronombre, verbo complemento. We have here verbs. Aquí tenemos algunos verbos. Go to the beach, go running, go shopping, go swimming, and exercise. We have here 5 verbs. According to this formula, how to make a question. Según la fórmula, cómo hacer la pregunta. Did, look here, did, pronoun you, and verb of complement. Aquí tenemos el auxiliar did, el pronombre, el verbo complemento. En este caso tenemos el verbo. Did you go to the beach? ¿Tú fuiste a la playa o ustedes fueron a la playa? You see, this question is structured in simple past tense, especially with the auxiliary did. Esta pregunta fue estructurada, miren, con el auxiliar did. Did you go to the beach? Cuando ustedes vayan a hacer una pregunta con did, el verbo siempre tiene que estar en presente. Muchas personas cometen, miren, errores para formar las preguntas en pasado. Auxiliary did, pronoun, verb or complement. O sea, el verbo o el complemento, en este caso el verbo. Yes, I did. Ese yes, I did significa sí, yo fui a la playa. No, I didn't. No, yo no fui a la playa. Another question. Did, auxiliary did, pronoun she, go shopping is the verb in present, yesterday. Aquí tenemos una
expresión de tiempo pasado. Did she go shopping yesterday? Ella fue de compras ayer. Did you go to the supermarket? You see? So that's the structure. Esa es la estructura, señores. Very simple, es muy sencilla. El pasado no es difícil, solamente es ustedes. Para finalizar, miren, hay que tomar tiempo. Hay que tomar tiempo. Yo vine hoy en sentimientos, pero para concienciarlos a ustedes, hay que tomar tiempo para todo este proceso. Para aprender el vocabulario, para aprender todo el proceso. Teacher, recuerde que nosotros trabajamos mucho. Hay muchos tapones y llegamos cansados. Sí, yo sé, claro. Todo el mundo tiene su compromiso. Yo vivo del puro empleo. Yo trabajo en la mañana, tarde y en la noche también. Muchas veces, pero yo hago mi esfuerzo extra para yo traer un material de calidad. Así ustedes, yo sé que tienen compromisos durante la semana. No es fácil. Y la vida que va muy rápido, pero tienen que sacar ese tiempito en la semana. Usted puede trabajar todos los días 15 minutos o 20 o 3 días a la semana, 20 o 25 minutos. El hecho es que usted tenga un contacto con esto y con la plataforma. Porque los idiomas no se aprenden así, señores. Miren, no, de que yo, ok, viernes, yo voy a estudiar un ching el lunes, un ching el martes, ya no, subo la tarea y ya. O si es presencial, si las clases son 3 veces a la semana, solamente yo abro el libro y lo cierro cuando yo voy a la clase. Y en mi casa, ay no, estoy muy cansado. Ay no, miren, hay que hacer un esfuerzo, un sacrificio. No sacrifice. Hay una expresión que yo utilizo mucho en los otros niveles, pre-avanzados y avanzados, que es el siguiente. No sacrifice, no results. Sin sacrificios no hay resultados. En ningún aspecto de la vida laboral, profesional, familiar, religioso, de enseñanza, aprendizaje, si no hay un sacrificio, no va a haber ningún resultado. No se puede tomar las cosas a la ligera. Ya que ustedes han emprendido este camino del inglés, señores. Y yo sé que muchos dicen, yo tengo un año tratando, 3, 4, 5, 6. Sí, es verdad. Hay muchas personas que duran mucho tiempo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué usted está haciendo? O sea, no es usted depende, pero yo lo hago general. O sea, ¿qué ustedes están haciendo para aprender el idioma? Porque todo llega del corazón, o sea, un deseo. Ay, yo deseo, ay, si yo pudiera hablar inglés como fulano, como prensa, si yo pudiera hablar inglés fluido, eso está bien. O sea, usted va a ejecutar a través de un deseo, pero el deseo no se va a quedar ahí, señores. El deseo tiene que ir acompañado de una ejecución, de aprendizaje. Si nosotros vamos al supermercado y vamos por la área de carne o cualquier otra área, vamos a ver una carne, porque yo soy muy carnívoro, un chivito, una que de wow, qué rico, wow, me voy a comer eso. A veces mi esposa me cocina esto, ¡fua! Agarro eso y lo meto en el carrito y me voy, por donde mismo entré, voy a salir. Me va a llamar el seguridad. Cuando te va un ladrón, el que corre en el supermercado. Y yo, ¿qué fue? No, ¿y esa carne? No, que yo tengo deseo de comer esa carne, ahora me lo voy a llevar a mi casa para que me la cocinen. Sí, pero ¿y qué fue? ¿Y usted la pagó? Ay, no, yo no la pagué. Pero dos alternativas. Usted se le iba a robar o se le olvidó pagar. Tiene que ir a caja a pagar. Ay, ¿verdad? Déjame ir a caja. ¿Cuál es la caja del sacrificio? 2 sacrificios. Hacer la fila, sacar la cartera o la tarjeta y pagar esa carne. ¿Para qué? Para darme ese gusto, comerme esa carne que me la cocinen en mi casa. ¿Cuál es la moraleja? Es lo mismo. Yo quiero hablar inglés. Lo que usted está haciendo para hablar inglés. Tiene que pagar, tiene que hacer la fila y pagar en la caja de los conocimientos. Usted hace la fila, es el sacrificio. Después usted paga con su esfuerzo lo que ha aprendido. ¿Y qué va a obtener ya? Entonces, usted hizo su esfuerzo, pagó, va a recibir. En este caso no va a recibir una carne, un paquete de carne. Va a recibir el beneficio de ese aprendizaje y ese esfuerzo que usted hizo para aprender el idioma. Así que Dios les bendiga grandemente. Yo espero que ustedes se concienticen con esto. Trabajar. Cualquier pregunta, recuerden que yo estoy a su disposición, a su orden. No le está haciendo un ejercicio o una pregunta que va relacionado al tema. Y si no está relacionado al tema, que es, pero, o sea, con ese tema específico de inglés, pero quiero otra pregunta, hágamela, no hay problema. Yo estoy a su disposición y de verdad se lo digo.
Se los digo, perdón, se los digo. Entonces estamos aquí. Vamos a seguir trabajando. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Vamos arriba, señores. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos a trabajar, vamos a terminar este curso con éxito. No por terminar tampoco, porque así no sirve así, ¿eh? Es con éxito fajado. Para cuando iniciemos el otro, ya con la fusión del otro grupo, ya ustedes saben que por ahí, sin mirar atrás, para coger impulso, porque ahí todo es foros en inglés, todo en inglés, las explicaciones todos en inglés. Entonces, para entrar a esa amalgama de unidades, son 8 unidades, miren, del diario vivir. The first one, tourism, turismo, going to the movies, ir al cine, staying in hotels, hospedarse en un hotel, cars and drivings, carros, saber conducir, personalidad. O sea, son temas de la vida cotidiana que si ustedes manejan todo ese vocabulario, manejan eso, ya ustedes tienen, miren, un toro, un cuerno del toro. Y así es. Todos me escucharon, ¿verdad? ¿Algún comentario antes de terminar? ¿Alguna punto de vista, alguna pregunta? Vamos a ver, aprovechar porque sean minutos. Frenchy, yes. No, Mr. Word, perfect. Exactly. Okay, thank you. Practice makes perfection. Miosotis, Frenchy, Darling, Carmen, Jason. Vamos a dar esa milla extra. Gilbert, Carmen. Y cualquier pregunta, háganmela. Se lo pueden hacer, yo siempre le digo por la plataforma o por el grupo de WhatsApp, porque cuando me dan una pregunta que me hace Carmen, de mucho